Ciencia y filosofía. En la actualidad, la ciencia ha llegado a ser el fundamento de la vida. La forma de vida se encuentra determinada por el conocimiento científico. La ciencia, y en especial las ciencias naturales, al aplicar sus resultados mediante la tecnología, han llegado a ser un factor esencial para el destino de la humanidad. Pero, ¿qué relación hay entre ciencia y filosofía? La filosofía antigua buscaba saber y conocer, con el único objeto de saber y conocer. De ahí que la palabra filosofía signifique amor a la filosofía o amor al conocimiento. La filosofía pretende llegar a lo abstracto, a lo general, a lo universal. En cambio, el método de la ciencia es inductivo. Se basa en la certeza de que la naturaleza se rige por leyes y que las mismas causas provocarán los mismos efectos. El método inductivo parte de lo particular para llegar a conclusiones generales. La filosofía busca las universalidades, busca lo abstracto. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento científico y el conocimiento común? Ambos conocimientos tenemos que concluir que son diferentes. El conocimiento científico tiene un lenguaje definido, no se influye por intereses específicos, corrobora sus conclusiones. Ejemplo, la astronomía. Buscamos el conocimiento de los astros, su distancia, de la Tierra, etcétera, su gravedad, su temperatura, etcétera. En cambio, el conocimiento del sentido común tiene un lenguaje común o vulgar. Se influye por intereses y necesidades propias, no comprueba o corrobora sus conclusiones. Ejemplo, la astrología. Aquí nos basamos en la fortuna, en los astros, el paso de los astros y cómo van a influir en nuestro carácter o en nuestro destino. Un conocimiento científico siempre tratará de corroborar sus conclusiones. Un conocimiento del sentido común tal vez ni siquiera pueda corroborar sus conclusiones. ¿Qué características tiene la ciencia o conocimiento científico? Primer característica, características del conocimiento científico. La ciencia es práctica, es decir, se refiere a los hechos, pero además trasciende a los hechos. En este sentido, la ciencia pretende comprender a los hechos, sin tener en cuenta su existencia temporal y espacialmente determinada. Es decir, cómo son los hechos, sin importar que aparezcan en determinada forma o lugar. La ciencia, además, es analítica, pues trata de entender toda situación total en términos de sus componentes. La ciencia explica el todo mediante las interrelaciones que se presentan entre sus diversos componentes. La ciencia, además, es racional, pues cualquier explicación o solución que dé sobre un hecho o problema de que se trate recurre exclusivamente a términos racionales expuestos de manera demostrativa antes que descriptiva. La ciencia, además, es sistemática, característica que le pertenece debido a que en su exposición la información se encuentra lógicamente organizada y es posible relacionar los últimos resultados con los primeros y obtenerlos mediante la deducción. La ciencia también expone leyes, de modo que sus explicaciones se basan en las pautas regulares de la estructura y del proceso del ser y del devenir. La ciencia es predictiva, pues mediante sus conclusiones busca presagiar cómo se puede presentar determinado tipo de hechos de acuerdo con las circunstancias que lo rodean. Incluso actualmente con la pandemia podemos ver un ejemplo en cómo realizan mediante algoritmos, cálculos de hacia dónde vamos y cuáles van a ser las expectativas de crecimiento de la enfermedad. Por último, a través de todo ello, la ciencia pretende manipular la realidad en el sentido en que el conocimiento científico tiene por objeto capacitar para dominar la realidad y hacer que se desarrolle según nuestras necesidades.
Por otro lado, hablamos de las ciencias del espíritu, es decir, un grupo de ciencias que se distinguen de las ciencias de la naturaleza debido al método de investigación que emplean. Las ciencias naturales emplean el método científico experimental. En cambio, las ciencias del espíritu emplean el método filológico histórico. La palabra filología viene del griego filos y logos, que significa amor a las palabras. Entonces, esas ciencias del espíritu parten de ese método de las palabras, del método histórico. Las ciencias del espíritu estudian al hombre, las ciencias naturales estudian al mundo natural que nos rodea utilizando la razón. Las ciencias del espíritu, decíamos, emplean el método filológico histórico, estudian los fundamentos psicológicos de la religión, el derecho, el Estado, el arte y la historia. Relación entre la filosofía y la ciencia, podemos concluir que a pesar de las diferencias que hemos señalado, ambas necesitan el pensamiento para llegar a sus conclusiones. Ambas tratan de llegar o alcanzar verdades universales. La filosofía del derecho es una disciplina científicamente filosófica debido a que el derecho es como área de reflexión, es sometido a la reflexión filosófica. La filosofía del derecho se vale de las siguientes disciplinas: de la lógica, ya que tiende a buscar la verdad de lo que el derecho es. De la ética, se ocupa de la existencia práctica del hombre, de su existencia social, contenido de valor de las normas jurídicas. Por ejemplo, la pena de muerte se justifica desde el punto de vista moral. De la metafísica, ya que tiene por objeto conocer al ser en sí mismo, cuando no se reconoce la diferencia entre ser y pensamiento. La filosofía del derecho da lugar a 3 especialidades que son la axiología jurídica, la teoría general del derecho y la lógica jurídica. La axiología jurídica, conocida como la teoría de los valores que debe realizar el derecho. La teoría general del derecho, como los conceptos fundamentales del derecho. Y la lógica jurídica, como el interés por constituir la ciencia del derecho en una ciencia exacta. Los creadores de la filosofía del derecho en el siglo XIX, podemos decir que antes de ese siglo, la filosofía y la filosofía del derecho no estaban separadas. Autores como Platón, Aristóteles, Cicerón, Tomás de Aquino, Hobbes, etc., estudiaron, eran grandes filósofos y de repente tomaban un tema, el derecho, como parte de su reflexión. Más adelante, con Hegel y otros filósofos, se abandonan los fundamentos generales de la filosofía y los juristas se encargan del estudio de la filosofía del derecho. Entre los problemas de la filosofía del derecho está determinar lo que el derecho es, qué son y cuáles son los conceptos jurídicos básicos, qué valores refiere o realiza el derecho, etc.